Saludos hermanos, en breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para compartir el enlace de esta transmisión con sus familiares y amistades para que nos acompañen y compartamos juntos la palabra de Dios. En breve iniciaremos. En breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para contactar a algún familiar o amigo. Invítelo o invítela a acompañarnos en el estudio de la palabra de Dios. Comparte el enlace con él o con ella. En breve iniciaremos el estudio bíblico de hoy. Saludos hermanos, en breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para compartir el enlace de esta transmisión con sus familiares y amistades para que nos acompañen y compartamos juntos la palabra de Dios. Estaremos iniciando en breve. Buenas noches. Qué bueno estar juntos esta noche para el estudio bíblico. Vamos a estar estudiando juntos la palabra del Señor esta noche. Y hoy nos tocan preguntas y respuestas. Así que vamos a estar viendo algunas preguntas que nos han hecho y estar abriendo la palabra del Señor. Hoy no les puse los textos ahí porque quiero que ustedes no se malacostumbren. Así que vamos a
Vamos esta noche a estar buscando en la Biblia los pasajes que vamos a estar considerando. Primeramente vamos a comenzar con una palabra de oración. Antes de eso quiero dar gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes esta noche en el estudio de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Qué bueno estar juntos estudiando la palabra del Señor a través de los medios, a través de Facebook. Dios mediante, ya el domingo, cuando transmitimos la Escuela Dominical Servicio de Oración, vamos a estar transmitiendo también a través de YouTube. Posiblemente algún otro también, todavía no sé, pero por lo menos estaremos transmitiendo a través de Facebook y también a través de YouTube para que otras personas puedan unirse. A algunas personas no les gusta el Facebook, pero sí se nos pueden unir a YouTube. Entonces vamos a tener las dos opciones, Dios mediante, en la transmisión del domingo. Si todavía hay tiempo para que invite a sus amigos y familiares para que vengan y nos acompañen en el estudio bíblico esta noche, para que estemos listos para estudiar juntos la palabra del Señor. Vamos a orar. Venimos delante de ti, Señor, esta noche con corazones agradecidos por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas de alabarte, bendecirte. Y gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y podemos escudriñar las Escrituras para ver qué es lo que tú tienes para nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a estar preparados para la palabra del Señor. Yo estoy usando el Nuevo Testamento de la Sociedad Bíblica Trinitaria, y si usted está viendo por internet, entonces también esto está donde lo puede bajar y puede verlo. Tenemos un par de preguntas que vamos a ver esta noche. La primera pregunta es de parte de Hazel Barrantes y dice: quisiera saber qué dice la Biblia. Una persona que se diga que es cristiana, ¿lo puede atormentar demonios? Una persona que es cristiana, ¿puede ser atormentada por demonios? Y la respuesta es: depende. Definitivamente no puede ser atormentada por demonios desde adentro. Vamos a ver en la siguiente pregunta y la respuesta a la siguiente pregunta más en cuanto a eso. Porque una persona que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador personal tiene el Espíritu Santo morando en su ser. Y ahí no hay campo para nada más. Entonces no puede haber demonios en el espíritu de una persona. Pero sí puede atormentar a través de la mente los sentimientos. Tampoco se puede meter en la voluntad. La voluntad, Dios no permite que los demonios se puedan meter, pero sí pueden atormentar a través de los sentimientos y a través, o sea, las emociones, y también a través de los sentimientos y a través de la mente. Entonces, desde afuera y a través de la mente muchas veces tiene que ver con las personas con quienes andamos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, una persona que necesita apartarse de las cosas que no son del agrado del Señor, entonces necesita apartarse de las personas que lo están induciendo a andar en las cosas que no debe andar. Entonces, ¿puede una persona ser atormentada por los demonios? Desde adentro no. Si una persona es cristiana, entonces definitivamente no. Pero si hay un historial en su vida, y me estaba contando Hazel que en el caso de esta persona que está preguntando, parece que estuvo jugando la Ouija, e inclusive estuvo hasta buscando a las personas para consultarles. Entonces, si hay un historial en su vida, definitivamente hay un portillo ahí que ha quedado abierto. Ahora, cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, entonces ya el demonio no tiene poderío sobre nosotros, no tiene potestad sobre nosotros, pero sí puede influenciar, y eso en la medida que nosotros lo permitimos. Si usted lo permite o si la persona lo permite, entonces definitivamente sí puede atormentar, sí puede molestar. Y eso, entonces, si una persona ha aceptado a Cristo como Salvador personal, sí puede ser atormentado por los demonios, pero desde afuera. O sea, no en su espíritu, pero sí a través de su mente y a veces a través de otras personas también. Vamos a ver más en cuanto a eso en la siguiente pregunta y la respuesta a la siguiente pregunta. Una tía de Johnny Yanicelli pregunta:
Si una persona que ha hecho la oración de fe y se va al mundo, pierde la salvación, se pone a tomar y beber, a bailar y hasta se junta a vivir en fornicación, pierde la salvación y inclusive si llega a matar a una persona, pierde la salvación. Ahora, también pregunta, ¿y cómo es eso de que se dice en Apocalipsis que sus nombres serán borrados del libro de la vida? Bueno, muy bien, esa es la pregunta. Vamos a ver entonces la respuesta. En realidad son tres partes la respuesta. La primera parte que quiero contestar es, el hecho que haya hecho la oración de fe, como dicen, o sea, que haya hecho profesión de fe, no significa que sea salvo. Porque si está haciendo eso que dice la persona, o sea, si se va al mundo y se pone a tomar y beber y bailar y hasta se junta a vivir en fornicación, entonces la pregunta es, ¿realmente aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador personal? Yo conozco muchos casos de personas que hicieron profesión de fe, inclusive se bautizaron. Ya les he contado la experiencia de don Gene Reward, que no de él, sino de un compañero de él de colegio, de seminario, donde inclusive se fue de misionero. Estuvo de misionero ahí en la frontera entre México y Estados Unidos. Y no sé qué sucedió, pero después que habían pasado varios años, había pasado su seminario, habían sido ordenado al ministerio, ya había sido pastor, ahora era misionero, y se dio cuenta que no era salvo. Se dio cuenta que no había aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, él aceptó a Cristo. O sea, realmente aceptó al Señor de corazón. Y por supuesto que, bueno, su bautismo no era válido, mucho menos su ordenación. Entonces él tuvo que ser bautizado escrituralmente porque el primer requisito para una persona que se va a bautizar es ser salvo. Entonces tiene que ser un candidato idóneo. Un candidato idóneo es una persona que es salva, que ha aceptado a Cristo como Salvador personal. O sea, si usted o una persona que usted conoce se bautizó, pero luego se dio cuenta que no era salva, su bautismo no vale nada. Entonces el bautismo viene después de la salvación. Así que este hermano, este misionero se bautizó y luego también ya fue ordenado al ministerio en forma escritural. Así que sucede. La primera pregunta es, esta persona de la que está hablando, no sé si es una persona real o si es supuesta, que está hablando la tía de Johnny, si realmente anda en esas cosas. La primera pregunta es de que si realmente es salva. Sin embargo, si un creyente se aparta, deja de asistir a la iglesia, se aparta de los creyentes, no está leyendo la Biblia, no está orando, comienza a andar con personas del mundo, se va al mundo. Entonces, sí es cierto que puede bajar muy bajo. Eso sí es cierto, puede bajar muy bajo. Ahora, el pasaje que está citando esta hermana en Apocalipsis no dice, está citando Apocalipsis 3:5 y vamos a ir allá. Apocalipsis 3:5. Pero no dice que sus nombres podrían ser o serán quitados del libro de la vida. Cuando una persona dice lo que la Biblia no dice, entonces, bueno, está tergiversando las escrituras. Está haciendo que la Biblia diga lo que no dice. Y eso es muy peligroso. Sin embargo, ocurre continuamente. La gente dice, bueno, es que la Biblia dice. Y muchas veces no es cierto, la Biblia no dice eso. Me ha tocado parar a las personas en media oración para decirles, no, disculpe, la Biblia no dice eso. ¿Dónde está eso? Entonces la pregunta es, que dice que sus nombres serían borrados del libro de la vida. Bueno, vamos a leer, vamos a ver qué es lo que dice Apocalipsis 3:5. Dice, el que venza será vestido de blancas vestiduras y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bueno, primeramente vamos a hacer un pequeño análisis de este pasaje. La expresión el que venciere en el griego es un participio y no es condicional. Más bien se puede traducir quien está venciendo. No es condicional. Se da por un hecho que la condición ya fue cumplida.
Entonces no es condicional. Lo que se puede traducir, lo que se puede ver es quien está vendiendo o venciendo. Quien está venciendo será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, es algo positivo, no es negativo. Lo que está diciendo es de que las condiciones ya fueron cumplidas. En este caso, está dirigiéndose a la iglesia de Sardis. Y vemos aquí entonces que no es que está diciendo que puede quitar el libro, que puede quitar su nombre del libro de la vida, sino que es una afirmación. Quien está venciendo será vestido de blancas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La pregunta que si se pierde la salvación viene de personas quienes toman pasajes que hablan de relación y aplican estos pasajes a posición. Ahora quiero explicar 3 fases de la salvación. La fase número 1 de la salvación, que es instantánea, es el nuevo nacimiento. Es el nacimiento del Espíritu. Es el nacimiento de arriba. Vamos a Juan. Vamos a Juan capítulo 3. La conversación de Jesús con Nicodemo. Versículo 3. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora Nicodemo entendió que era un segundo nacimiento físico y le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora hay mucha confusión. ¿Qué significa el versículo 5? Algunos dicen que está hablando del bautismo, pero recordemos el malentendido que tuvo Nicodemo y que Jesús le está aclarando su malentendido. Y le está diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está hablando de 2 nacimientos. Nicodemo creyó que era un segundo nacimiento de agua, un segundo nacimiento de mamá, un segundo nacimiento físico. Y Jesús le está aclarando: no, hace falta el nacimiento de agua, es el nacimiento de mamá, el nacimiento físico, pero también para que pueda entrar en el reino de Dios, tiene que haber un segundo nacimiento, el nacimiento del Espíritu. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros venimos a este mundo, nuestro espíritu está muerto en delitos y pecados. Eso ocurrió cuando Adán pecó. Y él lo transmite, eso se transmite de padre a hijo. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y por eso, desde que Adán pecó, él murió espiritualmente, y cuando nosotros nacemos, el espíritu está muerto. Eso lo traemos de papá. Y cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, entonces el Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu y le da vida y establece morada. Eso se llama el nuevo nacimiento, el nacimiento de arriba. Ahora, eso es posición. En Romanos capítulo 9 dice que el Espíritu da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, eso es posición. Yo soy hijo de Dios. Yo soy santo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy santo. Ahora, eso es para toda la eternidad. Yo soy hijo de Dios. Yo soy santo. Yo soy salvo. Eso es posición. Eso no cambia. Dios no desecha a sus hijos. Ahora, otra fase de la salvación es la futura, que tiene que ver con la salvación del cuerpo. Y la salvación del cuerpo es futura. Eso ocurre en la resurrección. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, entonces recibimos el sello del Espíritu que nos identifica y las arras del Espíritu que garantiza que nosotros vamos a recibir un nuevo cuerpo en la resurrección. Ya el precio fue pagado, pero todavía no lo vamos a recibir. Lo recibiremos en la resurrección. Ahora, la otra fase de la salvación es la salvación progresiva. La salvación del espíritu es instantánea, la salvación del cuerpo es futura
Y la salvación del alma es progresiva. Alma es mente, sentimientos y voluntad. Y eso es relación. Entonces las personas quienes dicen que la salvación se pierde, cogen pasajes que hablan de la salvación de esta vida, que hablan de la salvación del alma, y sí se usa la palabra salvación muchas veces, pero está hablando de relación, no está hablando de salvación del espíritu, está hablando de relación. Y la relación sí, la relación va y viene. La relación puede irse y puede venir, de hecho. Entonces hay confusión en cuanto a esto. También toman muchas veces las personas que enseñan que la salvación se pierde. Entonces cogen pasajes del Antiguo Testamento donde dicen que Dios quitó el espíritu de esa persona. Ahora recordemos que en el Antiguo Testamento las personas eran salvas en esperanza. De hecho, cuando morían no iban al cielo. Cuando en el Antiguo Testamento, antes que Jesucristo cumpliera el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección, las personas iban al paraíso, al seno de Abraham. De hecho, Jesucristo, cuando estaba en la cruz y uno de los ladrones se arrepintió y él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús descendió al paraíso. Ahora, cuando él resucitó, entonces él llevó consigo la cautividad. Y ahora ya los salvos no están en el paraíso porque Jesucristo ya pagó el precio. Ya, entonces, una vez que aceptamos a Cristo, Pablo dijo que cuando partimos de esta vida vamos a estar con el Señor. Así que eso es instantáneo. Nuestro espíritu y nuestra alma parte a estar con el Señor. Eso es ahora. En el Antiguo Testamento, el espíritu no estaba en la persona, sino que estaba con la persona. Y vemos casos, uno de los casos es el rey Saúl, que Dios le quitó el espíritu. Entonces citan estos pasajes y dicen, bueno, si Dios le quitó el espíritu al rey Saúl, entonces también puede quitar el espíritu hoy. No, 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 no. ¿Por qué no? Porque en el Antiguo Testamento el espíritu no estaba en la persona. No podía estar en la persona, porque Jesucristo no había pagado todavía el precio de redención. No se había cumplido todavía el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección. Pero una vez que se cumplió, entonces recuerdan cuando Él resucitó y se presentó delante de sus discípulos el día de su resurrección. Entonces Él sopló y les dijo, recibid el Espíritu. A partir de ese momento ya el Espíritu está en el creyente. Pero en el Antiguo Testamento no. Entonces no pueden citar pasajes del Antiguo Testamento que dice que Dios le quitó su Santo Espíritu a la persona y pasarlo y aplicarlo a hoy. No puede ser, no es así, no son las mismas circunstancias. Ok, entonces eso no puede suceder. ¿Qué podemos nosotros hacer? ¿Cómo podemos estar seguros de que la salvación no se pierde? Vamos a buscar un par de pasajes, hay muchísimos, pero vamos a concentrarnos en dos. El primero que vamos a ver es en Juan capítulo 10. Vamos a Juan capítulo 10, donde Jesús está hablando de sus ovejas. En Juan capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Jesucristo vino para darnos vida en abundancia, darnos vida, darnos vida. Una persona que va al infierno, eso es muerte. Y Jesucristo vino a darnos vida. Y no solamente cualquier vida, sino vida en abundancia. Ahora, la vida que Él da en abundancia depende de no solamente nuestra posición, sino que da también nuestra relación. De parte de Él, nosotros recibimos todo. No nos queda debiendo absolutamente nada. Mantengan el dedo aquí en Juan capítulo 10 y vamos un momentito a Colosenses. Colosenses capítulo 1,
hablando de Jesucristo, comenzando con el versículo 15, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten, y él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la primacía o la preeminencia. Entonces, Jesucristo, está hablando aquí de la encarnación, es el principio de todo y es el fin de todo. Él es el primogénito de toda creación, de toda criatura, y también es el primogénito de los muertos. Eso quiere decir que allá, antes que ninguna otra cosa ocurriera en la eternidad, en la mente de Dios, Jesucristo nació. O sea, Dios se hizo hombre. Y todo gira alrededor. Toda la Biblia gira alrededor de este hecho, de la encarnación de Dios. Dios se haría hombre. Entonces aquí está hablando precisamente de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y este Dios encarnado es el que nosotros tenemos por fe, el que recibimos como nuestro único y suficiente Salvador personal. Vamos ahora al capítulo 2. Aquí en Colosenses capítulo 2 y el versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y vea lo que dice en el versículo 10, y estáis completos en él, quien es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad o la deidad. O sea, recuerda cuando Felipe le preguntó, muéstranos el Padre, nos basta. Jesús le contestó, el quien me ha visto a mí, ha visto el Padre. Ahora, si en él habita corporalmente toda la divinidad o toda la deidad, quiere decir que al ver a Jesucristo hemos visto al Padre. Al ver a Jesucristo hemos visto al Hijo. Y al ver a Jesucristo hemos visto al Espíritu Santo. Porque en él habita, en su cuerpo, habita toda la plenitud de la deidad. Pero vea lo que dice el versículo 10. Y estáis completos en él. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, Él no nos queda debiendo absolutamente nada. Él no nos queda debiendo nada. Volviendo a Juan capítulo 10, entonces el versículo 10 dice, y para que la tengan las ovejas, para que la tengan en abundancia. Entonces, de parte de Él, nosotros tenemos la vida en abundancia. Sin embargo, a veces los creyentes no aprovechan eso y no tienen una relación adecuada con el Señor. Entonces no están viviendo en abundancia. Él nos da vida en abundancia, pero estos creyentes no están viviendo en abundancia porque no se están apropiando de todo lo que el Señor les da. Él no nos queda debiendo nada. O sea, Él no nos quedó debiendo nada, pero nosotros sí le quedamos debiendo a Él la entrega del control de nuestra vida. Eso se llama llenura. La llenura del Espíritu Santo es control. Cuando Él dice en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu, es un acto de nuestra voluntad, está en el modo imperativo. Entonces es algo que nosotros tenemos que decidir, ser llenos del Espíritu, permitir que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Eso es relación. Ahora, entonces, como dije hace un momento, los que afirman que la salvación se puede perder, entonces toman los pasajes que tienen que ver con la relación y que sí se puede perjudicar y la aplican a la posición. Entonces dicen que una persona, una vez salva, puede terminar en el infierno. No, no es cierto. Eso sería que Dios tome a uno de sus hijos y los mande al infierno. No puede ser. Ahora, lo que sí puede ser es que el hijo, si es desobediente, entonces va a sufrir las consecuencias. Vamos a ver eso un momento, tal vez en Hebreos capítulo 10. Pero quiero que vayamos ahora aquí a Juan capítulo 10 y versículos 27 al 30. Aquí estamos en Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz. Ahora vea que dicen mis ovejas. O sea, una persona que no ha aceptado a Cristo como Salvador personal puede haber hecho profesión de fe, puede haberse bautizado, puede haber sido ordenado al ministerio, pero si no ha habido un encuentro con Dios a través de Jesucristo, si no ha habido un momento que reconoció que es pecador, se arrepintió de todo corazón y aceptó a Cristo como Salvador personal, entonces no es salvo, no es oveja. Entonces dice aquí, mis ovejas oyen mi voz.
y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Ahora, nosotros usamos la palabra eternidad en una forma floja. Una persona puede decirle a alguien a quien ha estado esperando un rato, tengo 15 minutos de estarlo esperando, tengo toda una eternidad de estarlo esperando aquí en esta esquina. Bueno, nosotros usamos ese término en una forma así. Pero cuando Dios habla de la eternidad, Él está hablando de lo suyo. Él está hablando de lo propio, porque Él vive en la eternidad. Cuando Él se relaciona con nosotros, Él se limita al tiempo, porque nosotros vivimos en el tiempo. Pero Dios vive en la eternidad. Entonces, Él cuando habla de la eternidad, Él está hablando de su eternidad. Está hablando de la eternidad que no tiene principio ni fin. Ahora, en el caso de nosotros, tiene principio, pero no tiene fin. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, empieza la vida eterna. Pero no termina, porque es eterna, es a través de toda la eternidad. Y no es condicional, es incondicional. Es condicional en el sentido que tenemos que recibirla. Pero una vez que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, entonces ya la parte condicional ya se cumplió. Ya no hay nada condicional. La relación sí, la relación es condicional. Depende de nuestra relación con el Señor, que leamos la Biblia, que oremos, que estemos en comunión con los hermanos, que nos estemos congregando cuando podamos, que esperamos que sea muy pronto. Y vamos entonces a estar en comunión con el Señor. Eso es compañerismo, eso es relación. Y eso es lo que hay que mantener. Pero la posición no se pierde. Entonces Él les dice a sus ovejas, yo les doy vida eterna. Pero escuchen lo que dice después. Y no perecerán jamás. Ahora, la expresión aquí en el griego, lo que dice literalmente es, no perecerán, no nunca jamás. Es la expresión negativa más fuerte que existe en el idioma griego. No, no perecerán, no nunca jamás. Ahora, ¿cómo puede decir Jesús, no perecerán, no nunca jamás, y terminar en el infierno? No puede ser. No puede ser. Definitivamente. Están aplicando mal las palabras de Dios, porque están aplicando pasajes fuera de contexto, están haciendo que digan lo que no dice. Jesús dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y luego dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, si alguien pudiera arrebatar a la oveja de la mano de Jesús, tendría que ser más fuerte que Jesús. Ahora, no olvidemos que Jesucristo es el creador del universo. El Verbo, antes de su encarnación, es el creador del universo. Dice en Juan capítulo 1 que nada ha sido hecho, nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Así que estamos hablando del Dios Todopoderoso. Y Él dice, nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, si hay alguien que puede arrebatar la oveja de la mano de Jesucristo, es más fuerte que Jesucristo, que es el creador del universo. Y dice en Hebreos capítulo 1 que también es el que sustenta las cosas en su lugar. Pero no he terminado. Como si eso fuera poco, dice el versículo 30, mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, estamos en la mano de Jesucristo. Nadie puede arrebatar a la oveja, nosotros, de la mano de Jesucristo. Y como si fuera poco, estamos también en la mano del Padre. Y nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre. Hay una doble garantía. O sea, si hay alguien que pudiera arrebatar a un hijo de Dios de la mano de Jesucristo y de la mano del Padre juntos, entonces tendría que ser más poderoso que Dios el Padre y que Dios el Hijo juntos, y en ese caso estaríamos adorando al Dios equivocado. Porque ese Dios a quien nosotros estamos adorando y en cuya mano estamos, en la mano del Hijo y en la mano del Padre, entonces no sería el Dios Todopoderoso, sino el que pudo arrebatar a la oveja de las manos de Jesucristo y del Padre. Y definitivamente que eso no puede ser. Quiero que vayamos a Primera de Juan. Como dije, hay muchos pasajes para probar, pero tal vez uno de los mejores pasajes, si usted está hablando con alguien y tiene dudas en cuanto a esto, no tiene que darle toda la explicación que yo le estoy dando, sino que lo lleva aquí
a Primera de Juan capítulo 5. Recuerde que la primera epístola de Juan fue escrita, él dice, a mis hijitos, capítulo 2, hijitos míos. Entonces aquí en el capítulo 5 está hablando de nuestra posición con el Señor. Ahora esto es bastante profundo, pero vamos a examinarlo, hay tiempo. Comenzando en el versículo, vamos a comenzar al comienzo del capítulo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es nacido de él. O sea, ama al Padre y ama al Hijo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos para el Hijo de Dios, no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cree usted que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces usted es vencedor. Y usted tiene todo lo que hace falta para vivir en victoria. Y sigue escribiendo Juan. Este es Jesucristo, que vino por agua y sangre. Ahora recuerde allá en Juan capítulo 3, donde está hablando de los dos nacimientos del hombre, el nacimiento de agua y el nacimiento del Espíritu, le está diciendo a Nicodemo. Nosotros nacemos de agua y del Espíritu. O sea, nacemos de agua, de mamá, nacemos del Espíritu, de Dios, cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal. Jesucristo no nació de José, sino que él, en cuanto a su humanidad se refiere, nació de María. En cuanto a su divinidad se refiere, Dios hizo que María, siendo virgen, concibiera. Entonces él es hijo de Dios. Dice entonces el versículo 6, este es Jesucristo que vino por agua y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y la sangre de la que está hablando es la sangre de su Padre. Entonces está hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino por agua, o sea, de mamá, de María, y sangre de papá, de Dios, de su Padre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces ahí están los tres. Ahí está el Padre engendrando, ahí está el Hijo de María, el Dios hecho carne, y ahí está el Espíritu Santo dando testimonio. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Está hablando de Jesucristo. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado acerca de su Hijo. Ahora pongan atención aquí, donde usted no tiene que compartir todo esto con la otra persona. Quiero que comiencen en el versículo 10. El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. Y si vuelve a leer, entonces dice que el Espíritu Santo es el que está dando testimonio. Entonces el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Recuerde que el Espíritu de Dios da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo en la persona del Espíritu Santo. Eso lo añadí yo. Versículo 11. Y esto es lo que muchas personas cuando aconsejan y están enseñando y están discipulando, le dicen a las personas que se aprendan de memoria. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo,
tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de simple. Entonces, ¿se puede perder la salvación? No. ¿Por qué no? Porque la condición ya fue cumplida. Jesucristo pagó el precio y la condición es que yo creyera. Entonces, cuando ya yo creí, la condición se cumplió. No hay más condición. Ya la condición se cumplió. Cuando Jesucristo pagó el precio y yo lo creí. Yo lo recibí como mi único y suficiente Salvador personal. Entonces ahora yo soy salvo. Y yo soy santo, posicionalmente yo soy santo. Estoy en el proceso de ser santificado. Eso es relación. Pero yo soy santo, eso es posición. Yo soy hijo de Dios. Entonces, termina diciendo aquí Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Antes de terminar esta noche, quiero que vayamos a Hebreos, capítulo 12, para hablar de la relación. ¿Qué ocurre cuando un hijo desobedece? ¿Qué ocurre cuando un hijo se porta mal? Bueno, aquí está en Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, comenzando con el versículo 6. Vamos a comenzar un poquito más atrás. Comenzando con el versículo 3. Considerad pues aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis desmayando en vuestros ánimos. Aquí está hablando de relación. Aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y ya os habéis olvidado de la exhortación que se os dirige como a hijos. Ahora, recuerda esa palabra, hijos. Diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si Dios no castigara, entonces lo que está diciendo es no lo ama. Así de simple. Recuerdo cuando mis hijos estaban de edad disciplinable y yo castigaba a alguno. Entonces alguien se atrevió a decir, ay papi, es que usted no me quiere, usted no me ama. Y mi respuesta siempre fue, lo quiero demasiado para dejar que se pierda. Fla. Lo amo. Y porque lo amo, lo castigo. Dice la Biblia, el que deja a su hijo sin disciplina, no lo ama. Dice el Señor al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos. Entonces, esa es relación. Si soportamos, si aprendemos la lección que Dios nos está tratando de enseñar, y cuando hay castigo es porque no la estamos aprendiendo y necesita llamarnos la atención, entonces Él nos trata como a hijos. No quiere decir que dejamos de ser hijos, sino que nos trata, eso es relación, nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis sin castigo, del cual todos han sido hechos participantes, oiga, esto es muy fuerte, dice entonces sois bastardos y no hijos. Y quiero explicar. Cuando un padre de familia tiene hijos por fuera, tiene un hijo por fuera, tal vez la esposa sabe, tal vez no importa. A ese hijo que tiene por fuera, no le puede dar la herencia. No es hijo legítimo. En cambio, el de casa, su hijo legítimo, lo trae, mire. ¿Por qué? Porque lo está preparando para recibir la herencia. Entonces, al que ama, disciplina y lo trata como a hijo, porque lo está preparando para recibir la herencia que le tiene. El que es por fuera, el bastardo, el hijo ilegítimo, ese no le puede dar la herencia. Entonces lo chinea, lo cuida, le permite que se porte mal. Ahí anda. ¿Lo ama o no? No sé. Lo que sé es que no lo puede tratar igual que al hijo de la casa.
que al hijo legítimo, a quien está preparando para recibir la herencia. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres según la carne, que nos castigaban y los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, está hablando de la disciplina de los padres, a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, no siempre fueron justos. ¿Por qué? Porque no son perfectos. Mas o sea, Dios con sus hijos, para lo que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Él está formando a Jesucristo en nosotros. Ese es el propósito. Nosotros fuimos predestinados desde que creímos. Eso está en Romanos 8, 28, 29. Desde que nosotros creímos, fuimos predestinados para ser formados y conformados a la imagen de Jesucristo. Entonces Él está invirtiendo su santidad, Él está transfiriendo su santidad en nosotros, para que seamos como su Hijo Jesucristo. Seguimos leyendo. Ciertamente ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Mas después da fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados. Por tanto, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, a fin de que lo que es cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Dios al que ama disciplina. Entonces, para terminar, es posible que un hijo de Dios, salvado por la gracia del Señor, redimido por la sangre del Cordero, termine en el infierno. No, es hijo de Dios. Pero si desobedece, si peca adrede, si no estamos hablando de pecado accidental, y eso es de lo que está hablando en Hebreos capítulo 10, si peca adrede, Dios lo va a castigar. Y eso va a aparecer como un fuego en su vida, donde Dios lo va a castigar. ¿Por qué? Porque lo ama. Porque es hijo. No lo va a tratar como el ilegítimo, porque lo está preparando para recibir la herencia. La herencia que cada uno de nosotros tenemos nos está preparando para recibir la herencia. Y por eso nos está formando y conformando a la imagen de su Hijo. Entonces, eso es relación. ¿Ha aceptado usted a Cristo como Salvador personal? Es hijo de Dios. Somos hermanos en Cristo. Si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón de sus pecados y aceptó a Jesucristo como Salvador personal, entonces la invito para que usted tome esa decisión con el Señor. Ahí donde está, puede tomar la decisión, reconozca que es pecador y diga: Señor, yo soy pecador, pecadora, me arrepiento, te recibo, creo que Jesucristo pagó el precio, gracias por la salvación. Así más o menos. Dígale al Señor y usted será salvo. Somos hermanos en Cristo. Y si usted toma esta decisión, dígamelo. Póngame un mensaje. Quiero saberlo. Quiero gozarme con usted. Quiero mandarle materiales como nuevo hermano en Cristo, como nuevo hijo de Dios. Sus preguntas, bienvenidas. Nos vemos Dios mediante el próximo domingo a las 2:30 de la tarde. El domingo a las 2:30 de la tarde tenemos la escuela dominical y luego seguiremos con la predicación de la palabra del Señor. Así que, Dios mediante, nos vemos el domingo. Vamos a tener una palabra de oración para despedir. Señor, gracias porque nos has permitido esta noche abrir tu palabra. Nos has permitido, Señor, buscar tu respuesta. No lo que los hombres dicen, sino lo que tú dices en tu palabra. Señor, ayúdanos a entenderlo y aplicarlo, porque en 1 de Juan 2, 20, 27 dice que tenemos la unción del Espíritu, que nos ilumina, que nos abre el entendimiento. Abre el entendimiento, Señor, de cada persona que está viendo, que está escuchando, que pueda entender y aplicar a su vida y ayudar a otras personas quienes están en el error. Y si hay una persona que está escuchando que no ha aceptado a Cristo como Salvador, que sea este el día que tome esa decisión. En el nombre de Cristo. Amén. Buenas noches.